¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Estados Unidos, hoy con otro notable invitado, Aníbal García Fernández, investigador y académico directamente desde Caracas. Aníbal García Fernández, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo. Aníbal, en estos momentos en Estados Unidos se da un fenómeno que es el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en algunos estados y en algunas ciudades en contra de la voluntad de los gobernadores y los alcaldes locales y por orden del presidente Donald Trump, quien dijo que si encuentra más resistencia legal como la está encontrando, porque muchos de estos gobernadores han iniciado acciones legales para que no entren esas tropas, dice que podría apelar a la ley de insurrección. Entiende que en esas ciudades se dan situaciones como, por ejemplo, dice él, en Chicago hay una insurrección. ¿Cómo lees tú el despliegue de tropas federales adentro de Estados Unidos, sobre todo en estados donde los gobernadores son demócratas, es decir, del partido de oposición al partido republicano en el gobierno? Bueno, eso expresa una condición que tiene actualmente Estados Unidos. Digo actualmente en el sentido un poquito más amplio. Es un proceso en realidad el que estamos analizando y por lo tanto pues tiene que verse con una mirada también histórica. Desde la primera administración de Donald Trump ya se notaba que Donald Trump lo que hacía era cargar mucho más el Partido Republicano hacia un sector mucho más de derecha o de incluso de extrema derecha. Y con ello carga también el Partido Republicano hacia allá. Y ese tipo de derechas en Estados Unidos particularmente, aunque también en el mundo, polarizan mucho la situación política en sus propios países. En el caso de Donald Trump, esta situación particular lo que muestra pues es precisamente la forma en la que suele conducir la política, por un lado, y también, digamos, el establecimiento de ciertos enemigos a nivel interno. Lo suelen hacer también a nivel externo en política exterior, lo vemos ahora actualmente con varios países, no solamente Rusia, China, también lo mismo sucede en Venezuela, y al interior eso lo hace, por un lado, con gobiernos demócratas, pero fíjate qué interesante, lo hace también con gobiernos demócratas en donde la población migrante, particularmente hispana, es importante. Entonces también define con ello otro tipo de enemigos, no solamente a los gobernadores demócratas, sino sobre todo a un sector muy particular de la población en Estados Unidos, que son los y las migrantes. Este tipo de situaciones lo hemos visto incluso, por ejemplo, hace varios meses ya, cuando sucedía esta situación en California, cuando mandó también a la Guardia Nacional, ahora lo vemos en Chicago y lo hemos visto también en otras situaciones en donde ha mandado a la Guardia Nacional. Entonces, invocar la ley de insurrección le permite al presidente precisamente desplegar tropas federales para sofocar una rebelión. En ese sentido, lo que estamos viendo es incluso algo que no suele ser dicho en medios de comunicación corporativos o en medios de comunicación hegemónicos, que es la militarización de la seguridad interna en territorio estadounidense. Y bueno, tenemos un antecedente histórico de eso que hace ya varios siglos llevó a una guerra civil en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, digamos que lo que se tiene como análisis es precisamente eso, es la posibilidad de que esto desencadene una nueva guerra civil y por eso decía que había que verlo con perspectiva histórica, porque desde que estuvo en la primera administración Donald Trump ya se empezaba a hablar de la posibilidad de tener esto, incluso lo vimos cuando fue el ataque al Capitolio, en donde, pues bueno, hubo expresiones ahí también de extrema derecha, Jorge, en donde dejaron ver precisamente este tipo de ideología que conduce la política estadounidense desde el presidente y tiene base social también. También para una audiencia que nos ve fuera de Estados Unidos, para precisar en una manera muy sencilla lo que está sucediendo. Hay redadas masivas muy violentas, extremadamente violentas para algunos, que hace que han salido gente a protestar y esas protestas las hacen frente
a las instalaciones de lo que en inglés le llaman ICE, es decir, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas. Nosotros en América Latina le decimos la migra. Entonces, frente a esos edificios se acumulan, sobre todo en la noche, manifestantes en contra de esas políticas y del uso abusivo, entienden ellos, de la fuerza. Ahí se dan escaramuzas. Eso entienden los gobernadores y los alcaldes locales que perfectamente se puede controlar con las fuerzas locales, con la policía local, etc. Pero el presidente Trump lo presenta como que eso es un infierno que está ardiendo en llamas, una insurrección, que dentro de los manifestantes están miembros de lo que le llaman el grupo Antifa, antifascista, lo denominó terroristas domésticos, y por el otro lado los locales, las autoridades locales, lo que tiene que ver con el gobernador local, ya sea de Illinois o de Ohio, ya sea en Portland o sea en Chicago, dicen: acá no hay ninguna insurrección, acá nada arde en llamas, acá esto está absolutamente controlado por el tema local, pero está absolutamente, y dicen que esto es falso. Acusa al presidente Trump, el gobernador de Illinois, de decir que lo que está haciendo es una invasión inconstitucional enviándole tropas, y dice que está usando a los miembros de la Guardia Nacional como peones en el ajedrez, como fichas desechables para su interés político. ¿Cómo lees tú esa visión? Bueno, la situación acá es que hemos visto precisamente, qué bueno que haces este recuento, porque hemos visto cómo la migra, que se le conoce comúnmente, como dices, o el ICE, ha optado por tener este tipo de prácticas que son o que recuerdan a lo peor de los gobiernos autoritarios. Y Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos no es caracterizado como autoritario ni en medios de comunicación, ni en think tanks, ni en, digamos, en este tipo de espacios hegemónicos en donde se suele debatir la política internacional o particularmente la política de Estados Unidos. Y lo que vemos es precisamente eso, un gobierno autoritario, un gobierno que reprime y que define también el enemigo interno, y eso les ha servido sobre todo mucho cuando tienen una gran cantidad de problemas al interior. Y no solamente son los enemigos internos, los migrantes o las migrantes en Estados Unidos, son también cierto tipo de sector de izquierda. Recordabas hace un momento lo que sucedió con estos grupos antifascistas. En la noche del martes, el presidente Trump calificó a los demócratas, es decir, a su partido de oposición, como insurrectos y sublevados que le recordaban Somalia. Bueno, ya ese tipo de caracterizaciones de Donald Trump están cada vez más lejos de la realidad. Pero fíjate, o sea, por eso decía hace un momento el tema de definir al enemigo, porque eso le permite precisamente invocar este tipo de leyes al definirlo así, pero, como decía hace unos instantes en el primer comentario, es que lo que hace Donald Trump tiene base social. Eso es lo importante. O sea, definir ese tipo de políticas, definir a ese tipo de enemigos, invocar cierto tipo de leyes, hace también que tenga, por medio de los medios de comunicación, un eco social. Y eso es lo importante también porque le permite tener mayor legitimidad, algo que, digamos, en un contexto diferente no tendría, porque si no lo caracteriza así, protestas, digo, en Estados Unidos y por parte, por ejemplo, de los migrantes o por parte de ciertos sectores progresistas en Estados Unidos han habido en otras ocasiones. Digo, incluso lo mismo que ha sucedido con Palestina desde hace ya varios años. Entonces, este tipo de situaciones en Estados Unidos lo que lleva es, sí, una política autoritaria por parte de Estados Unidos, pero también desmoralizar a ciertos sectores de izquierda, a los migrantes y por otro lado también al Partido Demócrata. Y entonces ahí es donde viene ya una situación que es particular, porque en el caso de la política estadounidense, entre republicanos y demócratas siempre han habido problemas, a veces han coincidido, pero lo que está haciendo particularmente Donald Trump en esta administración es cada vez alejarse más de esa política institucional y sobre todo invocar leyes que son profundamente antidemocráticas.
Lo hemos visto con esta situación o con esta invocación de la ley de insurrección. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de los aranceles, invocando una ley que es de poderes económicos extraordinarios y que es profundamente antidemocrática porque no pasa por el Congreso. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con este tipo de leyes. Por eso también tenemos al final una situación en la que la Suprema Corte de Justicia termina incidiendo también en este tipo de decisiones, tanto para aprobar o como para no aprobar este tipo de envío de la Guardia Nacional a otro tipo de estados, sobre todo particularmente demócratas en Estados Unidos. Aníbal, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Aníbal García Fernández directamente desde Caracas. Estamos hablando sobre Estados Unidos hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Aníbal García Fernández directamente desde Caracas. Aníbal, investigador y académico, estamos hablando sobre Estados Unidos hoy y justamente estábamos hablando en el primer segmento sobre redadas y el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en distintos estados, y otro tema que es muy caliente dentro de Estados Unidos es el combate a la migración indocumentada, es decir, estas redadas que hemos visto por parte de la migra del ICE ha despertado incluso dentro del pueblo estadounidense, según encuestas, el rechazo justamente por la utilización de ese nivel de violencia. Y un dato, Aníbal, es que desde que llega esta nueva administración en enero, ya han despedido a 139 jueces de inmigración. Curiosamente, el 90% de ellos habían sido contratados durante el gobierno anterior, el de Biden, y los críticos califican eso como una purga sin precedentes y dice que lo analizan, que el objetivo de esa purga es poner en reemplazo jueces que apliquen las leyes migratorias con más severidad. ¿Tu lectura? Bueno, mira, eso va en tendencia de algo que ha hecho Donald Trump desde la primera administración. Lo hizo, por ejemplo, con la Suprema Corte de Justicia, en donde propuso a nuevos ministros dentro de la Suprema Corte de Justicia, ministros que son a su vez cercanos a la política de Donald Trump y a la ideología también de Donald Trump, que es una ideología de ultraderecha, que es una ideología bastante conservadora y que incluso diría yo que raya ya en este tipo de expresiones autoritarias y fascistas. Y al darse cuenta que puede hacer eso, porque legalmente lo puede hacer el presidente, proponer nuevos ministros, en esta situación particular, el hacer eso permite, sobre todo, hacer este tipo de estrategias que, o más bien, impedir que este tipo de estrategias en donde distintos gobernadores o distintas organizaciones en Estados Unidos estaban litigando en la justicia para impedir que se enviara a la Guardia Nacional o impedir que incluso llegasen a separar a familias o enviar a migrantes, como ya ha sucedido desde que empezó Donald Trump. Bueno, lo que sucede acá es que al cambiar este tipo de personajes, de este tipo de personas dentro de la institucionalidad en Estados Unidos y poner ahí sí a gente más cercana o afín, le permite acelerar ese proceso, porque lo que está viendo es que precisamente es en la justicia en donde no se logra compaginar la política que trae desde la presidencia de Estados Unidos y por eso es necesario cambiarlos, porque requiere de este tipo de personajes con una ideología afín. Ahora, ahí habría que ver si logra cambiar a este tipo de personas, porque digamos no es un número menor, 139, o sea, es posible que los encuentre, pero digamos que sí está cambiando la política interna estadounidense con este nuevo mandato de Donald Trump y eso es precisamente lo que preocupa.
Ya habíamos visto que en el primer mandato había sido un Donald Trump que había cambiado las reglas del juego internacional, que había ido incluso por otro tipo de leyes internas en Estados Unidos, que había cambiado incluso la lógica de la administración pública, que alentó incluso un golpe de Estado o este tipo de manifestaciones en el Capitolio. Y ahora lo que vemos no solamente es ese tipo de cambio de reglas de juego, sino incluso llegar a cambiar la administración misma del Estado. Pongo el ejemplo, además de este que acabas de poner, lo que sucedió con la USAID, que ya fue cambiada, que ya fue terminada y que ahora va a pasar a ser parte del Departamento de Estado cuando era una agencia independiente. Entonces, está cambiando no solamente la política, sino también, Jorge, está cambiando la misma institucionalidad dentro del gobierno de Estados Unidos. Compareció ante el Congreso la fiscal general, Pat Bondi, y dentro de las tantas preguntas que le hicieron, la interpelación, estuvo el tema del despliegue de una armada en las aguas del Mar Caribe frente a las costas de Venezuela. Y esto tiene que ver con que sale un comentario del presidente Trump anterior a eso, y él dice que vamos a luchar contra estos carteles de la droga, los ha definido como terroristas, como grupos terroristas, que vamos a luchar contra los narcoterroristas en las aguas, porque dice él, son terroristas de agua, son terroristas del mar, pero vamos a cerrarle esa vía y entonces no van a tener otro remedio que transformarse en terroristas, narcoterroristas por tierra. Y ahí veremos lo que haremos. ¿Cómo lees tú eso? Bueno, mira, también además de ese anuncio hubo otro en donde mencionaban que se iban a cortar ya los canales diplomáticos con Venezuela. Y bueno, tenemos esta expresión, decía yo en todo el trayecto de la entrevista autoritaria de Donald Trump, pero también está la otra característica que es este carácter imperialista que tiene Estados Unidos a nivel mundial y particularmente ahora con el caso de Venezuela se nota con este cerco que ha hecho a partir del despliegue de barcos militares, incluso hasta nucleares, violando todo el derecho internacional en contra de Venezuela. Y la expresión de decir narcoterroristas conecta precisamente con algo que es tendencia en Estados Unidos desde por lo menos Nixon, que fue cuando declara la guerra contra las drogas en Estados Unidos, y que esa política ha ido avanzando desde aquella época, son más de 50 años de la guerra contra las drogas, y que poco a poco han ido caracterizando al narcotráfico como una acción terrorista. Y eso trae a colación lo que sucedió y lo vivimos todas y todos cuando empezaron toda esta campaña en contra del terrorismo en 2001, después de aquel año y del atentado a las Torres Gemelas, y que delinea, y eso es lo importante, delinea una serie de políticas públicas de carácter de seguridad nacional desde Estados Unidos hacia el mundo. Y la unión ahora de estos dos elementos del terrorismo y del narcotráfico le permite precisamente a Estados Unidos continuar con esta política violatoria del derecho internacional de carácter imperialista, pero además también incidiendo en países que, bueno, sabemos que son clave en la geopolítica internacional en un momento de crisis económica, en un momento de crisis energética también, porque ya hay variables que indican que estamos en crisis energética y también de crisis climática. Entonces, son varias crisis las que están ahí entreveradas y la necesidad que tiene Estados Unidos de proveerse de ciertos minerales que son estratégicos, entre ellos precisamente el petróleo, pues ponen la mira ni más ni menos que a Venezuela, que es el país que tiene las mayores reservas del mundo en petróleo, es alrededor del quinto o séptimo país que tiene reservas de gas, tiene también oro, tiene también una serie de reservas de diamantes, pero sobre todo tiene la capacidad y la posibilidad de la extracción de petróleo en un corto momento, tiene infraestructura Venezuela para ello, pero además también algo interesante y que no suele ser mucho analizado es la parte de la Amazonía. Y en la Amazonía, y Venezuela es parte de esos 9 países que conforman la Amazonía, está también el agua dulce y los recursos naturales. Y eso es precisamente lo que le interesa a Donald Trump y a quienes están detrás de Donald Trump, que es el capital fósil,
que es el capital financiero, que son los que además financian las campañas no solamente de Donald Trump, sino también de gobiernos demócratas. Entonces hay una continuidad acá y desde luego que eso eh, pone de manifiesto la necesidad que tiene de cambiar al gobierno elegido democráticamente actualmente en Venezuela, que es el del presidente Nicolás Maduro, porque no es alguien cercano a la política estadounidense, no hay que abordar mucho al respecto, digamos, es ampliamente conocido y sabido de esas distintas formas de ver y analizar el mundo entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, tienen la necesidad precisamente de cerrar mucho más el cerco. Hay que recordar que Venezuela ya tenía una serie de medidas coercitivas unilaterales, digamos, una forma de bloqueo económico internacional, y ahora se suma este bloqueo contra los supuestos cárteles del narcotráfico, que además eso, digamos, personas serias, gente que ha investigado también sobre el tema, pues no ubican a este denominado cártel de los soles como uno de los, primero, inexistente, y segundo, pues por lo tanto no tendría la capacidad. Eso sí, hay otro tipo de cárteles en México que, digamos, se han extendido a otras partes del mundo, pero en este caso en particular no hay elementos para poder concluir la existencia de este cártel de los soles. Sin embargo, le permite dos cosas, y con eso finalizo el comentario. Por uno, hacer este tipo de expresiones en el Mar Caribe, ir en contra de gobiernos elegidos democráticamente, y por otro, manufacturar consenso dentro de la población estadounidense. Cuando se van haciendo este tipo de medidas, los medios de comunicación van convenciendo también a la población en Estados Unidos, y eso es necesario para poder ir en contra de otro tipo de países, en este caso particular como Venezuela. Por último, entonces, Aníbal, volviendo a las tensiones adentro de Estados Unidos, que lo vimos con este despliegue de miembros de la Guardia Nacional en distintas ciudades, que el gobierno dice que es para garantizar la seguridad de la propiedad del Estado, la seguridad de los agentes que la custodian, para luchar contra la criminalidad, para acercar y asegurar justamente el tema de la seguridad a la población de cada uno de ellos. Se da otro fenómeno paralelo, y que ya estamos en la segunda semana de un cierre parcial del gobierno federal, porque llegó el 31 de septiembre y ahí termina el presupuesto fiscal del año, es decir, se terminó la plata y empieza el 1 de octubre, y no se han puesto de acuerdo en el Senado demócratas y republicanos para por lo menos aprobar un presupuesto transitorio de pocas semanas o hasta fin de año, a efectos de que después sí pulir el presupuesto fiscal para el 2026. Ya llevan entonces más de una semana y son cientos de miles de trabajadores federales que no están cobrando. Algunos de ellos tienen que ir a trabajar, como los controladores aéreos, que se está dando un fenómeno de que no alcanzan o se reportan enfermos y no van a trabajar. Y esto los analistas lo ven como una pulseada, porque los demócratas en el Senado proponen un plan transitorio que incluya que los subsidios del plan de salud que les llamaban Obamacare continúen, unos subsidios que empezaron durante la época del COVID. Los republicanos proponen un plan en donde ello no existe, y entonces están en esa pulseada, y el presidente Trump está hoy por hoy diciendo que no necesariamente los sueldos de los trabajadores federales que en este momento están sin trabajar y que en cierres anteriores cobraban al final de esta crisis lo retrasado con retroactividad, se va a estudiar. Conclusión: se nota entonces, según los analistas, que las tensiones entre republicanos y demócratas, entre las dos facciones, están aumentando en prácticamente cada uno de los frentes. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, mira, no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones de llegar al final del año fiscal y entrar en este tipo de situaciones, que sí es algo importante, sobre todo para que la audiencia pueda tener más elementos de análisis. Esto último que estás comentando, o sea, en la manera en la que la política estadounidense muestra signos de una mayor polarización.
entre los dos principales partidos políticos, pero detrás de eso también hay una sociedad que está demandando otro tipo de política hacia Donald Trump. Lo vimos con las manifestaciones a favor de Palestina, en contra del gobierno de Israel, lo vemos con las manifestaciones también pro migrantes y de los mismos migrantes, como lo hemos hablado ya en esta entrevista, y ahora está esta situación en la que la administración federal está en un punto de inflexión y en donde precisamente son los burócratas los que son afectados. Ahora, ahí habría que ver también, y eso es otro de los problemas graves que tiene Estados Unidos, cómo está la recaudación fiscal. Más allá de, por ejemplo, el crecimiento, ¿no?, que tiene la economía estadounidense, el último trimestre ya no creció y eso también prende las alarmas de qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque se enfrenta precisamente a una crisis económica que se puede traducir en crisis política por las mismas condiciones en las que se está desarrollando la política estadounidense. Entonces, tiene varios frentes abiertos Donald Trump en territorio estadounidense y por eso también, decía hace unos instantes, esta manufacturación de consenso para desviar los problemas. Siempre en Estados Unidos es algo, es una política no escrita, pero que es sumamente efectiva. Cuando hay muchos problemas internos, siempre buscan un enemigo externo que permita aglutinar o desviar los problemas que tienen al interior. Y este es precisamente uno de esas situaciones. Haber caracterizado a los cárteles del narcotráfico como organizaciones internacionales terroristas, el cerco acá en el Caribe, perdón, definir también, por ejemplo, otro tipo de factores en contra de varios gobiernos de América Latina, incluso el mismo caso de México, lo que hemos visto también, por ejemplo, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, lo que sucede también en Ucrania, en fin, cuando uno va haciendo el análisis de qué es la coyuntura actual, se nota que hay varios problemas a nivel externo y que no están siendo atendidos los problemas internos, que son los más graves. Y ahí es donde puede cambiar precisamente el panorama. Y el problema es que justamente con Donald Trump en la primera administración, hacia el final de su primera administración, vimos cómo este tipo de factores internos de mayor polarización, de mayor conflictividad social en Estados Unidos, que hablan de una crisis orgánica de la sociedad estadounidense, puede desencadenar en ese tipo de escenarios como el que se vio en el Capitolio cuando se hizo este intento de golpe de Estado por Donald Trump. Así que Estados Unidos, y particularmente con este tipo de gobiernos autoritarios como el de Donald Trump, caminan precisamente hacia allá. Y eso es, yo creo, digamos, lo novedoso y lo que podría ser mayormente preocupante hacia Estados Unidos. Aníbal García Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Jorge, por invitarme y un saludo a toda la audiencia.